Buenas tardes muchachos, me presento, mi nombre es Duan Rodrigo Uribe Trigo, soy estudiante de Ingeniería Civil y me encuentro cursando el cuarto semestre de esta carrera. El día de hoy pues les voy a hablar sobre algunas propiedades mecánicas de los materiales sólidos. Para ello pues vamos a comenzar, ¿sí?, hablando de lo que se define por el término propiedades mecánicas de los materiales. Entonces tenemos que las propiedades mecánicas de los materiales pues son aquellas propiedades que permiten determinar el comportamiento de los materiales cuando están siendo sometidos a alguna fuerza o carga. La importancia de las propiedades mecánicas de los materiales en la ingeniería civil pues es que pues nos permite a nosotros como ingenieros civiles estar mucho más confiados y seguros al momento de suplir alguna necesidad dentro de la construcción, porque pues vamos a saber con cuál tipo de material podemos trabajar para ello. Entonces, tenemos que algunas de estas propiedades son la ductilidad, la resistencia, la elasticidad, la rigidez, la dureza y la maleabilidad. Comencemos hablando de la ductilidad. La ductilidad es una de las propiedades mecánicas de lo que se encuentra presente en algunos materiales. Estos materiales pues se caracterizan porque sin importar a qué cantidad de fuerza estén siendo sometidos, pues ellos van a lograr deformarse, pero nunca van a romperse. Por lo general, este tipo de deformaciones se suelen visualizar a través de hilos o alambres que son productos del mismo material que se está deformando, es decir, que está siendo sometido a dicha fuerza. También tenemos dentro de la utilidad otras propiedades, ¿sí?, que se relacionan entre ellas, como por ejemplo la fluencia. La fluencia pues nos habla que es la capacidad que tienen algunos materiales de deformarse, pero de forma gradual, es decir, poco a poco. Sí, esto se debe a que dichos materiales pues van a estar siendo sometidos a una fuerza, pero esta fuerza va a estar aplicándose durante un periodo de tiempo prolongado, es decir, que no va a ser una fuerza inmediata, sino que se va a aplicar durante un periodo de tiempo. También tenemos la resistencia a la fracción o resistencia a la ruptura. Esta propiedad nos indica que es una capacidad que tienen los materiales, ¿sí?, de soportar cargas o esfuerzos sin llegar al fallo, es decir, sin llegar a romperse, ni dividirse, ni fracturarse en dos. Eh, por lo general, este tipo de fuerzas, sí, pues son esfuerzos, y también nos dicen que es la habilidad que posee el material para resistir formaciones de grietas, sí, pero obviamente que el material pues lo que no va a hacer es dividirse o romperse o fracturarse. También tenemos la tenacidad, que pues la tenacidad es una de las capacidades que presentan algunos materiales, ¿sí?, para, por ejemplo, absorber energía y llegar a deformarse, pero sin llegar a romperse, ¿sí? Entonces de ahí podemos decir que un material con una alta tenacidad pues va a lograr alcanzar una deformación muy grande sin llegar a romperse, cosa contraria a lo que pasaría con un material que posee una baja tenacidad, ¿sí?, que pues obviamente eh, el material pues va a alcanzar una deformación, pero una deformación baja, ¿sí? Ya si llegase a tener una deformación muy grande, muy alta, pues obviamente que el material fallaría y se rompería. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la resistencia. La resistencia nos dice que es la capacidad que tiene, que presenta un material para soportar cargas o fuerzas sin llegar a deformarse ni romperse. Se podría decir que es algo contrario lo que sucede con la ductilidad, porque en la ductilidad sí es permitida la deformación, en la resistencia no, en la resistencia no es posible la deformación, ¿sí? De hecho, si un material se llegase a deformar, pues se diría que ese material es poco resistente o que no es resistente. Las fuerzas que se presentan acá por lo general son esfuerzos como tracción, compresión, torsión, flexión, entre otros. Dentro de esta propiedad pues también hay otras propiedades que se relacionan entre ellas, como por ejemplo la dureza. La dureza nos dice que es la resistencia que presenta un material eh, al
al tratar de ser penetrado, rayado o deformado por otro material más duro. En otras palabras, pues no podríamos decir que es la habilidad que presenta un material, ¿sí? Ante la presencia de otro material más duro y pues que intenta, por así decirlo, dañarlo, ¿sí? Como bien ya sea causándole algún rayonazo o alguna deformación o penetrándolo. Eh, para ello, pues podríamos hablar de, por ejemplo, un material plástico, ¿sí? Por ejemplo, una mesa. Entonces, si nosotros intentamos a esa mesa, bien ya sea rayarla, penetrarla o deformarla con nuestra uña, pues obviamente va a ser algo demasiado complicado, pero si nosotros nos vamos y buscamos una puntilla o buscamos un cuchillo y por ejemplo le pasamos la puntilla a la mesa, pues obviamente que el rayonazo va a hacer de forma inmediata, así lo vamos a poder percibir de forma inmediata. O si nos vamos y buscamos un martillo y le pegamos a esa puntilla a tal punto de que pues le provoquemos un agujero a la mesa, pues eso es posible y esto pues se debe a que el material con el que fue construido pues la puntilla es muy presenta mayor dureza que el material con el que fue construida la mesa de plástico. También tenemos la resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga pues hace referencia a que es la capacidad que presenta un material de soportar cargas o fuerzas, pero estas fuerzas se caracterizan por ser de forma cíclica, es decir, de forma repetida, ¿sí? Para ello podemos hablar, por ejemplo, de un alambre. Entonces yo sé que muchos de nosotros hemos visto que cuando alguien quiere partir un alambre y no cuenta con la herramienta adecuada para ello, como por ejemplo un alicate, lo que la persona empieza a hacer es a doblar y desdoblar, doblar y desdoblar ese alambre. ¿Con qué fin? Con el fin de que pues el material llegue a fallar y pues se rompa. También podemos hablar de los resortes, y los resortes pues presentan una alta resistencia a la fatiga. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, uno de los trabajos, ¿sí? Que tiene el resorte pues es, por así decirlo, soportar, ¿sí? Fuerzas que sean de forma repetida, ¿sí? Es decir, comprimir y descomprimir, comprimir y descomprimir. O bien sea alargarse y volver a su estado original, alargarse y volver a su estado original. Con esa finalidad es que fueron creados los resortes. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, un resorte no posee una alta resistencia a la fatiga? Pues al estar sometido a fuerzas tan repetidas y a esfuerzos tan cíclicos, pues lo que va a hacer es que el resorte pues se dañaría fácilmente y no, esa no es la función de un resorte. La función de un resorte pues es aguantar esas fuerzas cíclicas. También tenemos el límite elástico. El límite elástico pues es el punto máximo de esfuerzo al que un material puede ser sometido sin sufrir deformaciones permanentes. Es decir, por ejemplo, volvamos al caso del resorte, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros, cuando hemos tenido un resorte, pues lo que hemos tendido con ellos es a empezar a aplicarle esfuerzos de tracción, ¿sí? Y después pues lo soltamos y el resorte vuelve a su estado original. Pues esto se debe a que ese esfuerzo que nosotros le estamos generando al resorte pues está por debajo del límite elástico, es decir, no ha sobrepasado el límite elástico y entonces por eso, como está por debajo del límite elástico, pues no va a haber una deformación permanente y el resorte va a volver a tomar su estado original. Pero si nosotros llegamos a sobrepasar ese límite elástico, pues obviamente el resorte no podría volver a su estado original. Bien, ahora tenemos la elasticidad. La elasticidad lo que nos dice es que es la capacidad que tiene un material de deformarse temporalmente mientras está siendo sometido a una fuerza o alguna carga. Es decir, no va a ser una deformación permanente, va a ser una deformación temporal y esa deformación solo va a estar presente si está presente la fuerza. En otras palabras sería, bueno, yo deformo un material, ¿sí? Aplicándole una fuerza, pero una vez yo dejo de aplicarle esa fuerza a ese material, pues el material va a estar en toda la capacidad de volver a su estado original. Eso es lo que nos dice la elasticidad. Y dentro de la elasticidad podemos encontrar otras propiedades que se relacionan entre ellas también, como por ejemplo el módulo elástico. El módulo elástico permite determinar la deformación o cuánto se ha deformado un material cuando está siendo sometido a alguna fuerza o alguna carga. De ahí pues se puede decir
que un material con un módulo elástico alto es mucho más difícil de deformar que un material con un módulo elástico bajo, ¿sí? Para ello podemos hablar, por ejemplo, del acero y de un caucho. Por ejemplo, el acero, ¿sí? Como bien sabemos, si nosotros queremos causarle alguna deformación al acero, pues debemos aplicarle una fuerza, y esa fuerza pues debe ser de gran magnitud, ¿sí? Y en muchas ocasiones el acero, pues las deformaciones que va a sufrir van a ser muy mínimas, pero caso contrario a lo que sucede con un caucho. Por ejemplo, acá yo tengo uno, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, nosotros para deformar un caucho pues no necesitamos aplicarle la gran cantidad de fuerza que digamos, sí, de hecho, miren, vea, con una sencilla fuerza, sí, con una fuerza mínima, pues el caucho va a presentar una gran deformación. Esto se debe a que pues el módulo elástico del caucho es bajo. También tenemos la ley de Hooke. La ley de Hooke, pues sencillamente lo que nos relaciona es la fuerza y la deformación. ¿Ya? Es decir, que ella permite establecer qué tanto se deforma un objeto a partir de una fuerza. ¿Sí? Entonces podemos decir que la ley de Hooke lo que nos dice es que la fuerza está directamente relacionada o es directamente proporcional a la deformación. Es decir, entre mayor fuerza, mayor va a ser la deformación. Entre menor fuerza, pues menor va a ser la deformación. Pero la ley de Hooke solo es válida, ¿sí? Cuando son deformaciones pequeñas. Sí, si hay deformaciones demasiado grandes o sí, muy grandes, pues ya la ley de Hooke pues ya no es válida, sí, porque ya pasaría a haber una deformación permanente. Sí, pues obviamente la ley de Hooke se utiliza para deformaciones reversibles. También tenemos la resiliencia. Entonces, lo que nos dice la resiliencia es que es la capacidad que tiene un material, ¿sí? De recuperar. La resiliencia lo que nos dice es que es la capacidad que tiene un material de recuperar su estado original después de haber sido sometido a una fuerza y pues que esta fuerza le haya causado alguna deformación, ¿sí? Que fue lo que pues acabé de hablar de la liga, ¿sí? Del caucho. Sí, pues si ustedes se dieron cuenta, pues el material estaba siendo sometido a una fuerza y por eso había deformación, pero una vez yo dejaba de aplicarle esa fuerza, si eliminaba esa fuerza que le estaba aplicando al caucho, pues el caucho iba a estar en toda la capacidad de volver a recuperarse o de volver a su estado original. Por eso se puede decir que un material con una alta resiliencia pues va a poder recuperarse, ¿sí? De forma fácil y de forma sencilla, caso contrario a lo que sería un material de baja resiliencia, porque un material con baja resiliencia pues va a ser demasiado complicado o prácticamente imposible, ¿sí? Es imposible que él vuelva a recuperarse o vuelva a su estado original. Bueno, ahora vamos a hablar de la rigidez. La rigidez nos dice que es la capacidad que presenta un material para soportar cargas o fuerzas sin llegar a deformarse ni romperse. En otras palabras, podemos decir que la rigidez es la fuerza de resistencia que presenta un cuerpo o un material, perdón, ante la deformación. Por lo general, la rigidez suele medirse a través del módulo elástico o módulo de Young, como también se puede conocer. Eh, Dentro de esta propiedad podemos encontrar también propiedades como la resistencia, el módulo elástico y la relación de Poisson, que al igual que las otras propiedades de las que ya he hablado, pues se relacionan también entre ellas. Entonces, tenemos la resistencia, así que como ya lo mencioné, pues la resistencia también es la capacidad que presenta un cuerpo para soportar cargas o fuerzas sin llegar a deformarse ni romperse, y que por lo general estas fuerzas pues están relacionadas todo más con los esfuerzos como por ejemplo tracción, compresión, flexión, torsión, entre otros. También tenemos el módulo elástico, sí que pues como también ya lo mencioné, pues el módulo elástico nos permite a nosotros determinar cuánto puede deformarse o cuánto ha sido la deformación de un material cuando está siendo sometido bajo
alguna fuerza o bajo alguna carga. Entonces también tenemos que pues por lo general los materiales que poseen un módulo elástico alto pues son más difíciles de deformar, caso contrario a lo que sucede con por ejemplo, un material que posee un módulo elástico bajo, ¿sí? Que es mucho más fácil de deformar, ¿sí? Que fue cuando lo expliqué con el acero y con el caucho, que si nosotros, pues, para poder deformar el acero, pues debemos aplicarle una fuerza, sí, esa fuerza debe ser de gran magnitud, mientras que el caucho le podemos aplicar una fuerza pequeña, sí, de pequeña magnitud, y pues el caucho se va a deformar. Eso se debe al que el acero pues posee un módulo elástico alto y el caucho posee un módulo elástico bajo. También tenemos la relación de Poisson. La relación de Poisson pues podríamos decir que se asemeja mucho al módulo elástico, ¿sí? Porque ambas nos permiten determinar la deformación que va a presentar un material, cuánto es la deformación que va a presentar un material cuando está siendo sometido a una carga o a una fuerza, ¿sí? Entonces podremos decir que se asemejan mucho, pero la relación de Poisson se da, por ejemplo, en direcciones laterales, ¿sí? Entonces, es eso, la relación de Poisson nos indica cuánto se deforma un material cuando está siendo sometido a una fuerza, pero en direcciones laterales. Me explico, si nosotros, por ejemplo, a ver, tomásemos una caja, ¿sí o qué? Entonces, supongamos que la caja está así, está en forma vertical, listo. Entonces tenemos la caja de forma vertical. Y si nosotros le aplicamos una fuerza, o mejor dicho, un esfuerzo de compresión a esa caja, entonces nosotros empezamos, por así decirlo, a comprimir la caja, a aplastarla en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacia dónde se va a dirigir el material de esa caja? Pues ¿hacia qué? Hacia el sentido horizontal, es decir, hacia acá. Si nosotros oprimimos la caja se va a dirigir hacia acá. Entonces, si nosotros primero la teníamos así de forma vertical y la comprimimos, pues la caja iría a quedar de forma horizontal. Eso es lo que nos dice la relación de Poisson. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la dureza, ¿sí? Pues ya cuando había hablado de la resistencia, de hecho, pues la había mencionado y pues la había definido, pero pues volvamos nuevamente a recordar qué era lo que habíamos dicho de la dureza, que la dureza pues era la capacidad, ¿sí? Que tenían los materiales por así decirlo, para resistir, ¿sí? Para resistir que otro material, ¿sí? Más duro, pues intentara dañarlos, ¿sí? Es decir, bien ya fuese deformándolos o rayándolos o penetrando. Y había puesto el ejemplo de la uña, ¿sí? De la uña y lo que pasaba con la mesa, o de la puntilla y el cuchillo, ¿sí? Que dijimos que si pues yo buscaba deformar la mesa o penetrarla o rayarla con la uña, pues iba a ser algo muy complicado, ¿sí? Caso contrario a lo que sucedería si yo fuese y buscase una puntilla o un cuchillo e intentara rayarla, pues obviamente que el rayonazo se iba a percibir de forma inmediata, y había dicho que pues eso se debía a que el material con el que había sido construida la puntilla pues era mucho más duro que el material, o presentaba mayor dureza que el material con el que había sido construida la mesa. Entonces, dentro de la dureza también tenemos otras propiedades que, al igual que las demás, también se relacionan entre ellas, como por ejemplo la resistencia al rayado. La resistencia al rayado pues sencillamente nos dice que es la capacidad que presenta un material para resistir la acción de un objeto que pues intenta rayarlo o marcarlo. Entonces el material sí que presenta una alta resistencia al rayado se puede definir como aquel material que es capaz de soportar la acción de un objeto puntiagudo sin llegar a deformarse o a sufrir algún tipo de daño, ¿sí? Después tenemos la energía de deformación, que pues la energía de deformación lo que nos indica es la cantidad de energía que requiere o que necesita un material para llegar a deformarse, ¿sí? También está relacionado con que un material
sí, que posee una alta energía de deformación, pues puede llegar, de hecho puede llegar ¿a qué? A absorber mucha más energía antes de romperse. Y tenemos también lo que es la resistencia, que la resistencia ya también había hablado de ella. Y pues decíamos que la resistencia era la capacidad que tienen los materiales de soportar fuerzas o cargas sin sufrir ningún tipo de deformación y tampoco sin llegar a romperse, y que las fuerzas por lo general pues estaban relacionadas con esfuerzos como lo eran la flexión, la tracción, la compresión o la torsión. Eh, y pues había dicho que había mucho más esfuerzos, pero pues no los mencioné. Entonces, pues esas son esas otras propiedades que pues están relacionadas con la dureza. Bueno, ahora por último, pues tenemos lo que es la maleabilidad. La maleabilidad lo que nos dice es que es la capacidad que presenta un material para poder ser deformado, ¿sí? Para poder sufrir deformaciones, por así decirlo, permanentes sin llegar a romperse, ¿sí? Es muy parecido con la ductilidad. Tenemos entonces que, por ejemplo, un material maleable pues es aquel tipo de material, sí, que puede ser doblado, que puede ser martillado, que puede estar sometido, sí, a muchas fuerzas, y pues no va a llegar a romperse, ¿sí? Entonces tenemos que, por ejemplo, la maleabilidad, o que un material maleable pues es muy importante en el contexto de la metalúrgica, porque como bien sabemos en ese contexto pues lo que se busca es que los materiales pues presenten ese tipo de propiedades, porque por ejemplo a partir para elaborar, por así decirlo, bien ya sea una puerta, una ventana o un escritorio, pues los materiales, sí, pues van a estar presentes a un sinfín de fuerzas, sí, a un sinfín de deformaciones, y que pues obviamente no van a poder romperse, porque si no pues no se estaría cumpliendo con la función, ¿sí? O con el trabajo deseado. Dentro de la maleabilidad también podemos encontrar lo que es la ductilidad, la tenacidad y el límite elástico, que al igual que todas las demás propiedades que hemos estudiado, que hemos definido hasta el momento, pues también tienen su relación. La utilidad, que pues ya la hablamos, decimos que la utilidad pues era la capacidad que tenía un material de, pues por así decirlo, llegar a deformarse sin romperse, ¿sí? Entonces, pues es eso, es la utilidad es eso, o sea, el material va a poder deformarse, ¿sí? Después que esté sometido a una gran fuerza, o a cualquier tipo de fuerza, que lo que nos dice es que sin importar la magnitud de esa fuerza, pues el material va a poderse deformar, pero no va a romperse. La tenacidad también nos dice que pues es la capacidad que tiene un cuerpo de absorber energía, ¿sí? De absorber energía para deformarse sin por así decirlo, sin llegar a romperse también. Entonces de ahí pues partimos que pues un material con una alta tenacidad pues va a poder deformarse va a poder deformarse bastante, y pues no va a llegar a romperse. Y pues tenemos por último el límite elástico, que de hecho ya también ya habíamos hablado de él, que pues el límite elástico era el punto máximo de esfuerzo al que un material podía ser sometido sin que hubiese una deformación permanente, es decir, una deformación irreversible. Y pues había puesto el caso del resorte, sí, que nosotros pues cuando tomábamos un resorte y empezábamos a generarle un esfuerzo pues de tracción y soltábamos el resorte pues podía volver a su estado original, podía restaurarse, y pues eso se debía a que el límite elástico pues no había sido superado, ¿sí? Entonces a nosotros lo que realmente nos importa es lo que sucede por debajo de ese límite elástico, ¿sí? Y eso es lo que pues lo que nos dice el límite elástico, que el material, ¿sí? Va a poder volver a su estado original siempre y cuando no se sobrepase, por así decirlo, ese punto máximo.
Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Pues espero les haya gustado el video. Usted también, profesor. Espero pues que lo que haya dicho les haya servido. Y pues nada, muchísimas gracias y hasta luego.